Si estamos hoy acá es porque lo que nos llevó a hacer ese proyecto y lo que fue ese proyecto sigue siendo relevante hoy para todas nosotras. La apuesta a la alianza, a las articulaciones, a la complicidad feminista, el creer que la incidencia se tiene que hacer desde las bases comunitarias, desde el protagonismo de las personas que viven las opresiones contra las que están luchando, desde también la total convicción de que necesitamos democratizar los medios de producción artística y que tienen que estar en manos de todas, y también desde esta postura que nos enseñó mucho el proyecto de cómo las necesidades y las luchas de las mujeres con VIH tienen que estar presentes, muy presentes en las agendas de lucha feministas, que no son una cosa aparte, sino que son una cosa también integral. Entonces, como todo eso sigue siendo relevante y todo eso que creímos al momento de hacer el proyecto sigue siendo importante hoy, y porque aprendimos mucho también y mucho surgió de ese proyecto, es que hoy queremos compartir con ustedes. Esto que, bueno, que la ICW, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH de Latinoamérica y el Caribe, logró el primer financiamiento para un proyecto exclusivo para mujeres con VIH. Y no para mujeres madres, no para mujeres trabajadoras sexuales, ninguna de esas exclusividades, sino mujeres como tales, entendiendo que hay una especificidad ahí que es importante abordar. Y eso fue revolucionario. Y a las Magdalenas nos gustan las revoluciones, así que ahí había una primera alianza. Y también porque la ICW Latina se creó como un espacio exclusivo dentro de un movimiento mixto, ¿no? El movimiento mixto de mujeres, de personas, perdón, viviendo con VIH, y la ICW hace una lucha de muchos años. Nos contarán mejor las compañeras, por supuesto, que conocen mejor la historia, pero nos sentimos muy ligadas a todo lo que, a toda la lucha también que implica tornarse un movimiento y crear un movimiento específico dentro de un movimiento mixto. Eso las Magdalenas también lo conocemos y también sabemos la importancia y todo lo que hay que ponerse para defenderlo, ¿no? Entonces tenemos ahí muchos puentes que se armaron, más que todo el proyecto que estaba proponiendo y buscando hacer la ICW tenía que ver con el fortalecimiento de las bases comunitarias. Y en eso estamos también totalmente de acuerdo. Entonces, por todo eso fue que logramos esta colaboración, y la idea es hoy poder compartir un poco de esa articulación que tuvo muchas piezas para poder lograrlo, ¿no? Primeramente la ICW Latina desde el deseo y la necesidad de llevar adelante este proyecto. También y con IVOS, que fue quienes nos ayudaron de apoyo y mediadoras siempre, y la Red Magdalena, todas las que estamos aquí, que tuvieron un aporte muy generoso y solidario para crear la metodología y compartir las experiencias. Y por supuesto, todas las compañeras de la ICW, en cada uno de los 11 países del proyecto, que se brindaron al laboratorio, que actuaron como formadoras y que fueron las que permitieron que este proyecto sea posible y siga vivo. Entonces hoy estamos aquí en esta pantalla que no deja de emocionarme, presentes representantes de todas esas partecitas que articulamos para que este proyecto sea posible. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir compartiendo unas preguntas. Yo voy a ir haciendo unas preguntas, invitando a las compañeras a compartir. En el momento que van a compartir se van a ir presentando también para que sepamos quiénes son, desde dónde nos hablan. Y después de las preguntas vamos a tener un momento para que ustedes, desde el público, puedan preguntar también lo que tengan ganas sobre la experiencia. Así que bueno, empezamos. Entonces, Miranda, nos gustaría que nos cuentes un poco de cuáles fueron para vos, desde tu vivencia como formadora, los descubrimientos que hubieron en cuanto a esa relación, a ese cruce entre la vivencia de género, de ser mujer, con la vivencia del diagnóstico, de vivir con VIH. ¿Qué es lo que se fue descubriendo, lo que fueron descubriendo tú y las compañeras con las que trabajaste?
Fue un descubrimiento sumamente interesante. Llegamos a Guatemala, mujeres de 18 países tan distintas y al mismo tiempo unidas, ¿verdad? Por esa emoción de encontrarnos, de conocernos, de compartir nuestras experiencias y nuestras vivencias. Fue interesante también el hecho de que era una metodología completamente nueva para muchas de nosotras. Y de verdad que ese fue mi primer gran descubrimiento. Saber que había otra manera de aprender, otra manera de conocer otras chicas, otra manera de articular, que no era ya como la manera, digamos, convencional de la que yo venía. Bueno, pasado como ese primer shock y poder integrarnos, empezar a compartir, viene la siguiente parte. Bueno, es como aprender a comunicarnos a través de nuestros cuerpos, haciendo el uso mínimo de las palabras, ¿verdad? Ya para mí fue como que, wow, otra cosa más. Entonces, como que cada cosa nueva que aprendíamos, como que me choqueaba, pero al mismo tiempo era sumamente interesante. Ya superado, ¿verdad? Toda esta primera parte, fue sumamente interesante descubrir que, aunque éramos mujeres tan diversas, incluso culturalmente tan diversas, ¿verdad? Estábamos como atravesadas, ¿verdad? Por las mismas situaciones. Vivíamos las mismas situaciones de violencia, vivíamos la misma situación de discriminación, países distintos donde quizás las leyes funcionaban de manera igual en torno a la discriminación, a la violencia, que como mujeres vivimos. Y ese fue nuestro primer descubrimiento, fue de las cosas que empezamos a descubrir. También en la medida que nos adentrábamos en la metodología, ¿verdad? Fue redescubrir más cosas, como el hecho de que fuimos allí como las mujeres líderes de base comunitarias, como las mujeres empoderadas, que nos las sabíamos todas, que éramos como nosotras, las mujeres empoderadas, y aquellas mujeres que no sabían nada. Entonces, en la medida que avanzábamos cada hora, cada día, cada momento en la metodología, era descubrir como que, wow, pero realmente somos estas mujeres empoderadas y estamos viviendo tantos tipos de violencia en la que muchas veces ni siquiera, con todo y nuestro empoderamiento, ni siquiera podíamos identificar que estábamos viviendo esta o aquella violencia, y a veces ni siquiera sabíamos reconocer a qué rango de violencia pertenecía la situación que vivíamos, y bueno, que de alguna manera quizás seguimos viviendo todavía. Fuimos creciendo, fuimos conociéndonos, fueron saliendo historias vividas, fuimos compartiendo, hasta que, bueno, al final sacamos esta gran presentación, esta gran obra de Teatro Foro, que recuerdo con tanto cariño, que presentamos la obra Esto no es cierto. Luego de investigarnos muchísimo como mujeres y de manera colectiva decidir qué era lo que queríamos presentar. Y la obra que salió fue de algo que como mujeres en nuestros diferentes países a todas nos toca, y es cómo el sistema, el sistema de salud en este caso, quiere como meterse en nuestros cuerpos, decidir por nosotras qué debemos hacer, en qué momento lo debemos hacer, cómo lo debemos hacer, viendo que realmente en contexto de salud sexual y salud reproductiva para las mujeres con VIH sigue siendo un gran reto, un gran desafío poder realmente vivir, ¿verdad? Con todas esas barreras que socialmente encontramos en nuestros diferentes países. También fue muy emotivo cuando llegó el momento de presentar la obra.
con todos los nervios, pero al mismo tiempo como con toda la euforia que nos provoca hacer esa presentación, pues llegó el gran día de presentarla y de preguntarnos, bueno, si va a llegar a la gente, si va a tocar, qué va a pasar. Pero bueno, llegó el gran día y realmente fue, yo creo que superó las expectativas de todas. No sabíamos, no estábamos conscientes como del poder que realmente íbamos a nosotros a tener con la presentación de esa obra, donde las cosas se ponen desde nuestra realidad y esa parte de ver quién está contando las historias, somos nosotras mismas contando nuestras propias historias. Y fue un hecho para mí sin precedentes ver cómo realmente los invitados, las invitadas, pudieron sentir, pudieron ser tocadas y tocados también por lo que estábamos presentando, de cómo al final de la presentación, cuando se generó la pregunta, bueno, que no la recuerdo así como que literalmente, pero era cómo podíamos hacer, ay Lore, no recuerdo cómo se generó la pregunta, pero cómo podíamos hacer para transformar, ¿verdad?, la mirada que nos daba el personal de salud a las mujeres, que era como algo así. Entonces, cómo la gente se participó de una manera que al final, bueno, no tengo palabras para describirlo, pero sí algo que me marcó mucho fue que no solamente tocó a las mujeres, por ser precisamente mujeres, sino que también a hombres que estaban participando allí, participaron del Teatro Foro. Entre ellos había un muchacho, un chico joven, no sé si ustedes lo recuerdan, que participó y generó que todo el público se lanzara al escenario simulando ser periodistas, simulando ser, no sé si lo recuerdan ustedes, fue una experiencia sumamente maravillosa. Y al final, cómo la gente hablaba, de cómo nos daban la razón, de que sí, era una excelente manera de articular y de que teníamos toda la razón cuando sentíamos que el sistema de salud nos trataba como cosas, no como mujeres, sino como cosas o sea, nos cosificaban, podían manejarnos, podían decirnos lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Eso fue una experiencia maravillosa. Y ya nos fuimos cada una a nuestros países con todo el deseo de que yo en lo personal decía, wow, si ya nuestro encuentro nacional fuera mañana, yo estaría lista para mi encuentro nacional. Entonces, vinimos a República Dominicana, tuvimos nuestro encuentro. En República Dominicana participaron 11 mujeres autorreconocidas como mujeres negras y fue también maravilloso sabernos que aún mujeres negras, ¿verdad? Y dentro de nuestra propia negritud o negritudes, éramos diversas también, a pesar de ser del mismo país, mujeres con mismo diagnóstico, pero había una gran variedad de ideas, de tabúes y de muchas cosas que tuvimos que ir desmontando. También muchas llegaron con la misma idea de que iban a un taller típico, de que al final, cuando terminó el taller en nuestra evaluación, muchas dijeron que el primer día pensaron que estábamos locas, que si las habíamos sacado de su trabajo para ir a hacer jueguitos de niñas. ¿Recuerda, Lore, cuando expresaban esto? Y al final fue súper emotivo porque fue como redescubrirnos nuevamente como mujeres, contar nuestras propias historias, sus propias historias y poder llevarla a exponerla en esa comunidad, que era una comunidad aislada, digamos, en un pueblito, en donde participaron mujeres y al final, ya tengo que ir como contextualizando, entre las cosas que decían era que lo que habíamos presentado, textualmente así dijo una, lo que han presentado no solamente le toca a las mujeres por vivir con VIH, nos toca a todas por el simple hecho de haber nacido mujer. Fue lo que nos dijeron. Allí lo que nosotros presentamos fue el tema de la opción al parto vaginal,
para las mujeres con VIH. Y bueno, al final, eso fue como todo lo que vivimos, fue de descubrirnos y reafirmarnos como mujeres y descubrir realmente que las situaciones que como mujeres con VIH se vive a nivel regional, el VIH solamente viene como agregarle un plus, y que la violencia y la discriminación que vivimos muchas veces es más por el hecho mismo de haber nacido mujeres, más que por el hecho de ser mujeres con VIH. Bueno, es como así. Muchas gracias por hacernos un poco el recorrido, hacernos recordar de ese primer teatro foro que trató del derecho al placer, ¿no? Cuando estamos hablando de todo este control de la medicalización de los cuerpos, cómo a través de la medicalización en realidad se estaba intentando controlar el placer de las mujeres viviendo con VIH, ¿no? Controlando incluso, hablaban de la cantidad de condones que se dan y si los estás usando, si no los estás usando, como meterse en los calzones de cada una, intentando controlar los cuerpos, ¿no? Que es algo que lo conocemos todas, pero que se da y se pueden dar como más libertades el sistema médico cuando hablamos de mujeres viviendo con VIH. Y también esto que mencionabas, Miranda, del encuentro entre mujeres negras y cómo ver las negritudes y las diferencias y los puntos en común, también mencionar pues que hubo mucho del descubrimiento del racismo también, ¿no? En ese taller, me acuerdo, ver las revistas y decir, pues son todas revistas, hay todas imágenes de blancas en todas las revistas de República Dominicana. ¿Y qué pasa con eso, no? A Jenny o Esperanza, si querían complementar algo en esta pregunta. Bueno, hola, soy Jenny. Jennifer Marshall, soy miembro del equipo Me Toca y una de las Magdalenas de Me Toca. Para este proyecto, bueno, vivo en Guatemala y para este proyecto participé del taller regional y también acompañando como referente metodológica en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y también parte de la equipa en El Salvador y también Guatemala, una partecita. Entonces fue un proceso súper rico. Y algo que me quedó para complementar brevemente es esa idea del VIH como causa y también consecuencia de la violencia que hace referencia a Miranda, ¿no? Que esa intersección de las violencias que vivimos como mujeres, pero como tanto adquirir el virus, o sea, ser infectada por el virus en un contexto de violencia, que es un acto de violencia muchas veces desde las parejas o nuestras parejas, y también como eso se vuelve un motivo, algo explotado para recrudecer como un elemento de violencia psicológica, violencia económica, violencia física, y fue presente en todos los países, creo. Y como la obra en Costa Rica también turnó alrededor de esta cuestión, nadie más te va a querer, solo yo te puedo aceptar con tu diagnóstico. O sea, esa violencia psicológica y como eso se desencadena en otras formas de violencia. Es algo que me impactó muy, muy fuertemente como sí, claro, esa intersección es muy peligrosa. Gracias, Jenny. Sí, eso es algo que nos dio el proyecto Continental, ¿no? Después empezar a ver qué temáticas se repetían, qué cosas qué obras hacían eco unas en las otras, y cómo este tema de la violencia como causa y consecuencia del VIH fue algo transversal. ¿Querías agregar algo más? Hola, mi nombre es Esperanza Mejía, soy de Honduras y en este proyecto tuve el rol de referente metodológica para Honduras. Justo de eso quería aportar un poco, la experiencia así que tuvimos acá, que fue una experiencia bellísima también en términos de construcción colectiva de la obra, pero también de exploración de esta interseccionalidad justo de el racismo también y de la discriminación laboral en comunidad de Garífuna, ¿verdad? O sea, era súper potente descubrir también que además de todo el control, ¿verdad? Que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres y el poder de la decisión, que fue un poco la exploración que yo viví en el encuentro donde hicimos esta formación, esa pregunta, digamos, esa idea era central en todo el ejercicio. Existe también estas otras formas que tienen que ver también con la discriminación laboral
corten el diagnóstico de VIH, ¿no? Y también descubrir cómo las mismas comunidades garífunas tenían también esos mecanismos de recuperación, de alguna manera, de acuerpamiento, ¿verdad? De la compañera para que su sobrevivencia fuera posible, ¿no? Eso para mí también fue hermoso verlo también desde ese otro ángulo, ¿verdad? Ver también cómo es la misma cultura tiene en sí misma algunos mecanismos que pueden ayudar o acuerpar para que puedan, digamos, sobrevivir, ¿verdad? A esa forma de violencia tan brutal que es la ocupación del territorio por, digamos, los turistas, ¿verdad? Que ponen sus casas en las comunidades garífunas, ocupando territorios ancestrales, pero también como la violencia ejercida dentro de las casas cuando estas compañeras son empleadas domésticas y se hace el ejercicio de poder dentro de la casa, de la discriminación, es que era de lo que se trataba la obra, ¿no? Solamente, gracias. Gracias Espe también por traer que frente a la violencia hay resistencia, ¿no? Y frente a la violencia hay solidaridad y hay articulaciones posibles, y que eso también esté presente. Y ahora quería invitarte, Mayerlin, si nos querés compartir un poco de qué es lo que vos sentís que aportó la metodología, el laboratorio Magdalena, el Teatro de las Oprimidas, a esta investigación del cruce entre ser mujer y vivir con el diagnóstico. Hola a todas y a todos, yo soy Mayerline, soy de Colombia, hago parte de la red latinoamericana de mujeres, la ICW, también pertenezco a otra red regional, soy activista en mi país de las mujeres viviendo con VIH y digamos como que para responder a tu pregunta, Lore, fue súper importante porque yo creo que nosotras, como bien lo mencionaba nuestra compañera al inicio, pues somos activistas y hemos desarrollado finalmente unas formas, unas metodologías un poco para que nuestras compañeras puedan comprender esto del género, que es esta categoría que es tan fuerte, tan gruesa y que finalmente también pues no la terminamos de comprender las mujeres que no tenemos acceso a la educación. Yo creo que eso es una de las cosas más relevantes y es como esto que ustedes, que se vivió en ese momento de cómo atravesar esta metodología por el cuerpo. Yo recuerdo mucho que hablábamos desde el teatro de vivir y de darnos esa posibilidad de explorar esas otras cosas que negadas, pero sobre todo como el arte, como eso de hacer este trabajo y estas actividades fue súper importante porque nos permitió vivir eso que en la cotidianidad nos pasa, que es el machismo, el patriarcado y que nos sometemos y hemos naturalizado, cuando lo atravesamos por el cuerpo, finalmente nos termina dando una mirada distinta y comprendiendo mucho mejor esa categoría epistemológica del género. Entonces creo que fue súper porque eso enriqueció mucho el trabajo, pero sobre todo yo creo que a pesar de estos procesos de activismo en los que uno también todo el tiempo estaba viendo un poco cómo va contracorriente, contra esta corriente hegemónica que de una u otra manera controla, como tú bien lo decías, los cuerpos, pero que además también pues que medicaliza, pero sobre todo tiene una mirada particular para la atención y la respuesta a las mujeres. Pues es simplemente que la mirada es desde lo epidemiológico y entonces en dónde está la carga de la epidemia y por eso para nosotras las mujeres se vuelve muy, muy difícil, digamos, poder incidir en una respuesta programática, en que nosotras las mujeres nos podamos apropiar y entonces yo particularmente, que también llegué con muchas expectativas, igual que Miranda, además digamos, en términos de mi activismo, usando otras metodologías para que mis compas entendieran eso del género, ¿cierto? De cómo entendemos que el enemigo no somos nosotras, sino los otros, y por qué los otros son así, y de cómo es una cosa estructural. Esto es algo que es complejo de comprender, pero creo que cuando yo llegué a esta experiencia del teatro y de atravesarlo por el cuerpo y de volverlo muy sencillo, pero muy potente, porque trataba de mis habilidades, de mis potencias, de darme valor frente a esas otras cosas y de apropiar eso, fue súper potente porque entonces, claro, ya entonces me vi frente a otra, o sea,
La otra es decir, claro, yo ya estoy viendo finalmente cómo mi cuerpo, o sea, cómo es importante moverse, soltarse, seguir siendo políticamente correcto, porque creo que también en el mundo del activismo se imparten unas lógicas, ¿no? O sea, tú no puedes llorar, tú tienes que ser políticamente correcta, no puedes... em, es un espacio esquemático para lograr que los otros te respeten de una u otra manera, ¿cierto? Frente a ese ejercicio de que, ok, yo no soy una estadística, no tengo una carga, no soy parte de lo que ellos llaman como la población, pues de lo que se llama en el mundo epidemiológico la población clave, ¿cierto? Que inmediatamente se excluye y cómo te posicionas. Entonces aquí todo es posible, o sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y lograr una fuerza impresionante frente a ese valor de, de poder, digamos, eso, sentirse libres, o sea, por primera vez decir, ok, es perfecto, yo puedo hacer, tengo otras habilidades más allá de tener un lenguaje correcto, de saber las estadísticas, de posicionarme. Y creo que eso, digamos, es una de las cosas más preciadas para mí en términos de lo que significa, porque además yo creo que nosotras nos la pasamos todo el tiempo resignificando esta condición de ser mujeres viviendo con VIH, ¿cierto? Paradas en un lugar de enunciación, y es que yo vivo, ¿cierto? Dándole una cara al VIH, pero realmente creo que en últimas esa no es la controversia. Lo que tú decías es muy cierto. Cómo la mujer cómo este tema del movimiento de las mujeres y el VIH se conecta con los otros movimientos de mujeres, o sea, porque somos básicamente, estamos atravesadas por este mundo machista, pues, patriarcal, en esta corriente contrahegemónica en la que hay que resistir, porque en últimas creo que también esa es la experiencia a través del teatro, lo primero, tú resistes, o sea, es una resistencia contrahegemónica, pero es una resistencia en la que tú generas una conciencia. Mira, yo digo que claro, la academia te da unos elementos del género, pero finalmente aquí yo lo viví, o sea, atravesé el género por mi cuerpo y que, entendí que finalmente necesitas otros elementos, que es posible reconocerte desde tu debilidad para volver justamente a ser más fuerte. Y que en últimas también al final las compas otras que no tienen las mismas posibilidades porque vivimos en este mundo de inequidad, pues tuvimos todas el mismo nivel, todos nuestros valores y todos algo súper importante que no quiero dejar afuera, que ya me quedan un minuto, solo decir que esto se volvió como la ecología de los saberes, porque aprendimos de lo cultural, aprendimos de las diferencias y vimos que el territorio también nos determina, o sea, fue supremamente importante esta experiencia, creo que eso es, y que muy seguramente si eso significó para mí, sé que para mis compas también fue igual. Gracias. Muchas gracias, Mayerlin. Muchas gracias por eso, por traernos este otro aspecto, ¿no? De cómo este activismo se impone. Y me acuerdo cuando fue la obra, cuando la presentamos en Colombia, y estaban todos esos grandes nombres del activismo del VIH en Colombia, y cómo nos llamaron directamente gallinas, ¿no? Y cómo sentimos, y dijeron, ahí empiezan las gallinas, cuando empezó la obra, y de repente una compañera se dio cuenta que todas nos estábamos yendo para atrás en la escena, y una dice, pero yo ya me estaba saliendo por la ventana, y cuando se estaba saliendo por la ventana dice, no, no nos vamos, y nos agarró todas y nos trajo al frente diciendo, pues vamos a resistir, ¿no? Y bueno, me alegra mucho escuchar que la vivencia sea de esta resistencia, ¿no? Que el teatro de las oprimidas nos da herramientas de resistencia para no caernos por la ventana, sino ocupar la primera línea del escenario y decir en voz alta lo que queremos, necesitamos, y es nuestro derecho. Entonces ahora quería preguntarte, Marian, a nivel de la metodología, ya hablando como referente metodológica, como parte de la Red Magdalena Internacional, ¿qué descubrimientos, qué adaptaciones, qué multiplicaciones creativas, como nos gusta decir, hicimos para abordar este cruce, para abordar esta especificidad? Lo que vos quieras como compartir del proceso, de los hallazgos, descubiertas. Yo soy Mariana Vilani, soy parte de la Red Magdalena Internacional, de Magdalenas Puerto Madryn, de la Red Magdalenas Patagonia. En este proyecto
Tuve el rol como de referente metodológica, específicamente con Hola, Perú amor. y con Ecuador. Ay, tenemos un mic prendido, ahí va. Les quiero contar que me está costando empezar porque estoy como muy emocionada por haber escuchado a las compañeras. Estoy tremendamente emocionada de escuchar a las compañeras y cómo como que el objetivo del Teatro de las Oprimidas ha calado tan hondo, lo han incorporado, se lo han apropiado y lo comunican de una manera tan profunda. De verdad que me está costando arrancar porque es muy emocionante escucharlas, tremendamente emocionante. Esto de acá lo viví, ¿no? Lo pasé por el cuerpo y poder compartir y poder estar atenta a, a las diversidades de personas que atraviesan estas situaciones y cómo encontrar mi lugar protagónico y compartir con otras y estar en la primera línea, me dejaron como... Bueno, a ver si yo puedo arrancar con la parte metodológica. En principio, lo que me quiero rescatar y comentar es la generosidad, el compromiso, la disciplina, el estudio del equipo de Metoca que comenzaron con este proyecto y digo la generosidad en el sentido de no se lo guardaron para ellas, para ellos, sino que lo compartieron inmediatamente con las compañeras de la Red Magdalena Internacional, cómo se empezó a gestar una guía metodológica y de cómo se iba a ir implementando y cómo se iban a ir reformulando ejercicios que ya veníamos haciendo desde el Laboratorio Magdalena y cómo adaptar los diferentes ejercicios a la especificidad del trabajo que se iba a hacer y lo maravilloso que fue todo el ida y vuelta previo, porque hubo un gran ida y vuelta previo para generar la metodología. Yo no sé si todas las personas que nos están viendo saben lo que es un laboratorio Magdalena, pero en su principio, digamos, el laboratorio puro, más el programa, primer programa, es un programa que son cinco actos, digamos, de alrededor de 5 horas cada uno. En el caso de la metodología que se creó para este proyecto, eran 8 días de trabajo intenso, desde la mañana hasta la noche, y había la parte del laboratorio Magdalena, con las adaptaciones que se fueron haciendo y que fuimos compartiendo y ahí está lo interesante del trabajo en red, cómo hubo esa escucha, esa retroalimentación, esa ida y vuelta constante hasta llegar al programa, pero también cómo aplicábamos eso a la parte de una formación política en feminismos para líderes de los grupos comunitarios. Entonces, fue un trabajo muy interesante porque cuando el laboratorio Magdalena original, digamos, no nos lo planteamos como una formación política, sino como un espacio para la experimentación, en donde, bueno, si a partir de ahí una se descubre feminista o descubre que el patriarcado existe y cómo a una lo afecta, genial, pero no es el objetivo. En cambio, en este proyecto sí que hubo un intenso trabajo de adaptación para acompañar en esa formación política. Y eso me parece que fue muy acertado. También decir que más allá de todo el trabajo previo en el que fuimos haciendo este ida y vuelta, revisando los ejercicios, la metodología y cómo la aplicábamos, una vez que el proyecto comenzó, no es que dijimos, listo, se quedó acá, este es el programa, sino que hubo una continua revisión, autocrítica y retroalimentación que iba haciendo que el proyecto fuese cada vez más efectivo a medida que se iba implementando. Y eso también es de rescatar. Me acuerdo aquel primer encuentro que hicimos en Guatemala, que fue la formación para formadoras, en donde hubieron compañeras
18 países, en donde trabajábamos en el programa una parte del día y no pasaba media hora que habíamos terminado, que estábamos todas reunidas, revisando lo que se había trabajado, viendo cómo adaptábamos al trabajo del día siguiente, qué había funcionado, qué no había funcionado, qué era interesante de resaltar, cuáles eran los efectos. Autocrítica constante, sincera y honesta, y este es, creo que de las compañeras que participamos y de la Red Magdalena Internacional, rescatar esto, que estamos todo el tiempo mirándonos cómo hacemos lo que hacemos en el acto de hacer y transformando eso que hacemos. Y eso me pareció súper interesante y súper necesario de resaltar. Después lo que nos pasó en cuanto a los descubrimientos que hicimos nosotras, me gustó mucho lo que decía Miranda al principio, ¿no? Íbamos, que creíamos que éramos las mujeres empoderadas, que lo sabíamos todo, y también íbamos que creíamos, creo, por parte de las compañeras de la red, descubrimos ahí, yo personalmente, voy a hablar de mí misma, no del resto, descubrí mis propios prejuicios en cuanto a las personas viviendo con VIH. Yo que me creía tan superada, tan feminista, tan justa, tan revolucionaria, yo ahí adentro me di cuenta de mis propios prejuicios con respecto a las personas viviendo con VIH. Y poder hacer esa mirada hacia adentro y poder transformarla para el afuera, al mismo tiempo que descubrir cuán importante es que la cuestión de las mujeres viviendo con VIH tiene que estar priorizada en la agenda feminista, ¿sí? Nosotras todas participábamos de organizaciones feministas y hacíamos acciones, estábamos en colectivos, y cuán importante es la obra que construimos allí en Guatemala. Me acuerdo que aparecían las feministas tradicionales en escena, que era, bueno, chicas, sí, ustedes tienen razón, pero bueno, eso como lo dejamos para después, ¿no? No hay después, es urgente, es importante, es necesario que la cuestión de las mujeres viviendo con VIH esté presente prioritariamente en la agenda feminista. Y esto que pasa con el Teatro de las Oprimidas, ¿no? Nosotras entendemos que la responsabilidad de la curinga en el Teatro de las Oprimidas es que viva la misma opresión que el grupo que está practicando. Entonces, en este sentido, lo más importante es que se ofreció la metodología para formar un grupo de multiplicadoras y luego nos retiramos para que sean las mismas compañeras que están viviendo la especificidad de la opresión que están trabajando, quienes se autocoordinen y quienes sigan trabajando con la metodología. Yo no puedo pertenecer a un grupo con el cual yo no vivo la misma especificidad, entonces puedo ofrecer algunos conocimientos, algunas técnicas, algunas cuestiones, pero solo al servicio de que ese grupo se forme y continúe trabajando. Y eso creo que es también parte de la responsabilidad que tenemos como Red Magdalena Internacional. Y bueno, agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de participar de este proyecto, porque me hizo crecer enormemente, cuestionarme, preguntarme y seguir para adelante. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Y bueno, y hablar también que en este acompañamiento metodológico contamos también con mucho acompañamiento de Bárbara Santos, que es la principal impulsora del Teatro de las Oprimidas, del Laboratorio Magdalenas, y como ella también acompañó a distancia este armado del programa, ¿no? Y bueno, y tantas otras manos y cabezas que se pusieron. Sí, y bueno, y esta idea de poner al servicio, ¿no? Que las protagonistas son quienes deben ser las protagonistas, es la ICW. Y entonces, si vamos un paso más, ¿no? Y pensamos en la réplica, en la experiencia ya en las comunidades, en territorio. Hablamos bastante del primer taller de formación a formadoras. Ahora, Katia, nos gustaría que nos compartas un poco en el momento en el que llegamos al territorio, qué fue lo que pasó en el taller nacional y cuáles fueron los impactos, ¿no? que hubo a nivel comunitario, a nivel del país,
Si nos puedes contar un poco cómo aterrizó todo esto, que si hubo desafíos, descubrimientos y cuál fue el impacto, cuál fue la huella o es la huella. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Buenos días a todas, a todos y a todas que nos acompañan. Creo que es una mañana muy emocionante porque es de verdad retomar muchas emociones vividas hace ya algunos meses, bastantes meses atrás, pero que sin embargo hizo una transformación en la vida de muchas mujeres, no me cabe la menor duda. Yo trabajo con la ICW Latinoamericana, la red de mujeres que vivimos con VIH en Latinoamérica, y trabajo pues fuertemente para apoyar las mujeres de Costa Rica, de la ICW Costa Rica, y las mujeres de Costa Rica con VIH que se han visto impactadas por esta condición de salud. Y bueno, ha sido un trabajo de muchos años de activismo, más de 25, y creo que en el camino recorrido he tenido maravillosas experiencias y puedo decir que esta me transformó. Me transformó y no me cabe la menor duda que transformó a mis compañeras, a las que tuvimos la oportunidad de pasar por este proceso en este taller, bueno, a mí regional, ¿verdad? Que ya está toda esa historia contada desde mis compañeras y me movía un montón de cosas cuando recordaba que no estuvimos tan lejos de llegar como decían ellas, ¿verdad? Como decía Miranda, eh, a empezar un taller con mi laptop y mi libreta para tomar notas, y verdad, y empezar a darme cuenta en ese proceso lo reprimida que podía estar, cómo la sociedad me ha obligado por años a reprimir lo que soy, a mostrar inclusive, verdad, parte de lo que todo el mundo quiere ver y no realmente lo que disfruté en ese taller. Y creo que me lo traje para Costa Rica. Y quiero retomar de lo que decía Jenny, que nos acompañó acá en Costa Rica, y bueno, también parte del trabajo que hizo Andreina, que no está hoy con nosotros, pero que fue un trabajo también de acompañamiento maravilloso, y es descubrir que llegamos a un espacio donde las mujeres que trabajamos en esos largos 8 días que nos decían, ¿cómo? No me puedo ir 8 días de mi casa, me van a matar, usted me está pidiendo demasiado. ¿Cómo quiere que haga eso? ¿Yo con quién voy a dejar a mis hijos? Mi marido, me echan. Y decíamos, sí, yo pensé lo mismo, pero me fui, no se cayó el mundo, vamos, sí se puede, intentémoslo. Y bueno, cuando las vimos con sus maletas, pensamos que más de una no iba a llegar. Y la buceta esperaba y no, ya voy llegando, y verlas con su maleta de 8 días, ¿verdad? Al hombro, como decimos acá, fue maravilloso. Y saber que todas pudimos, que todas salieron, y que cuando transcurrían las horas y los días nos fuimos a meter como a una montaña acá en Costa Rica, que es de Cartago, y hacía mucho frío y era un lugar de campamento. Y entonces cuando empezaron a transcurrir las primeras horas y los primeros días, era, ¡ah, qué rico que vine! ¿Cómo me salí? ¡Qué maravilla! Eso es lo mejor que pude haber hecho, pero más aún cuando empezaron a transcurrir las emociones, cuando empezamos a darnos cuenta que ahí podíamos ser quienes queríamos ser, que no teníamos que de pronto fingir, y que podíamos llorar y que podíamos hablar, y que inclusive las compañeras pudieron darse un espacio no solo para hablar de VIH, o sea, el VIH era importante porque era algo que nos atravesaba, ¿verdad? Pero sin embargo era hablar eh, de lo que soy como mujer, de lo que me ha pasado, de inclusive detenerse y reconocer con lágrimas cómo llegué hasta ahí, ¿verdad? Cómo me impacta un diagnóstico en mi vida, porque tengo desde los 6 o 5 años de ser violentada, de vivir abuso, de vivir agresión, de casi que normalizar la violencia en mi vida sin darme cuenta que lo que estoy viviendo lo estoy permitiendo. Entonces eso fue realmente muy difícil, pero emocionante, porque fue ver a las compañeras en un plano muy transparente de emociones, en un plano muy de quién soy y de lo que realmente me ha pasado. Y creo que Jenny también lo decía ahora en sus comentarios, ¿verdad? Cómo las compañeras mostraron
lo que a veces, inclusive en el trabajo en VIH a través de tantos años, no nos habíamos detenido a analizar y a inclusive tratar de trabajar o subsanar, que era el tema de la violencia y de tantas violencias, inclusive reconocer para muchas ahí, después de ser activistas por años de 5, 6, 7 años de activismo, decir, no, es que yo no estoy en violencia, porque seguíamos percibiendo el golpe como una violencia. Cómo nos costó hacer los ejercicios donde habláramos de violencias que no fueran un golpe, por ejemplo. Cómo nos costó reconocer en esos ejercicios, porque repetíamos y repetíamos en el ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo mostramos la violencia? Con un golpe, con una patada, con un grito, pero no reconocíamos la violencia desde otras condiciones como la burla, lo económico, ¿verdad? Inclusive este tema de poder expresarnos con el cuerpo, de reírnos, de tirarnos al suelo, de actuar, de descubrir inclusive que éramos maravillosas actrices y que podíamos con nuestro cuerpo y no con nuestra voz decir cosas distintas. Y una de las cosas más importantes era poder ver precisamente ese reconocimiento de lo que las mujeres podían expresar con el cuerpo y no con la voz. Y bueno, creo que esa experiencia fue maravillosa, pero fue más aún porque sé que me quedan ya solo como 2 minutos, se va volado el tiempo aquí, el impacto que tuvo cuando esas mujeres nos dijeron, ya nadie habla por mí. O sea, yo ya no necesito que Katia o Ruth se paren al frente y hablen por mí. Vamos a ir a presentar esta obra y yo quiero hablar. Y cuando nos dimos cuenta que de 1 hora de presentación se nos hacían 3 horas y que el público se quedaba, porque ellas todas querían hablar. O sea, cuando entrábamos a la obra decíamos, dividamos el tiempo, pongamos tanto tiempo para cada una. Y cuando nos dábamos cuenta, 11 querían hablar y 11 querían decir lo que les pasaba, lo que reclamar. Y cuando fuimos y estuvimos en presentaciones en las comunidades, que había representantes de la caja, del ministerio, de trabajadoras sociales, de quienes las atendían, ya nosotros no hablábamos. Eran ellas las que tenían que denunciar. No, mire, señor, esto no es lo que está pasando. No me dieron la cita en 1 mes ni en 2 meses. Tengo 2 años de estar esperando una cita para que me atiendan ginecológicamente. Y sacaban sus papeles o sea, realmente una de las cosas que de nosotros tuvo más impacto fue poder decir que esas mujeres que participaron del proceso dijeron, tenemos voz, ya no esperamos que sigan hablando por nosotras, ya no nos da miedo pararnos al frente y decir y reclamar y pedir y exigir sobre nuestros derechos porque los tenemos y empezar a tener voz y saber que no éramos solo 2 o 3 las que hablábamos, que nos sobraba tiempo, más bien ahí ya nos faltaba. Así que, y verlas con fuerza y verlas contar sus historias de vida, ya no en no, sino en sí. Entonces, creo que fue una experiencia maravillosa. Creo que trabajar con el cuerpo ha sido muy rico, lo hemos tratado de continuar utilizando, compartimos el video de nuestra obra cuando ya no podemos presentarla y lo que sí estoy segura para cerrar es que la experiencia vivida, creo que no solo en Costa Rica, sino estoy segura que en todos los países de Latinoamérica que participamos, la experiencia fue, es y será transformadora en la vida de las mujeres que se permitan sentirse y hablar con sus cuerpos y ya no volver a ser las mismas nunca más. Creo que yo lo digo en experiencia, 25 años de activismo, y hoy, después de este proceso, soy otra persona con un alma mucho más libre de cuando llegué a pasar por ese proceso. Así que muchísimas gracias por la experiencia vivida y espero que tengamos más espacios, con más tiempo para seguir compartiendo, porque sé que es una pincelada de lo que pudo haber vivido cada país, e inclusive ustedes también cuando tuvimos todos esos encontronazos, pero que descubrimos que podíamos trabajar al fin y al cabo en procesos maravillosos como redes de mujeres, porque nos unía eso, que éramos mujeres. Sé que hay especificidades en cada una de nosotras y que a veces hablamos cuando decimos, no, mire, espérese, que usted no tiene lo mismo que yo, pero definitivamente al final cuando damos esas especificidades, lo que hemos vivido las mujeres ha sido ancestral y lo vivimos por ser mujeres. Así que muchísimas gracias y maravilloso el espacio y de verdad la experiencia también. Gracias. Muchas gracias, Katia. Creo que no hay mucho más que se pueda como esperar de un proceso que sea que ya nadie hable por mí y que no somos solo 2, sino que somos muchas, ¿no? Creo que no tengo
mejor manera de sintetizar lo que queremos y buscamos en estos procesos. Así que, gracias. Bueno, así también un poco. Así que la palabra para Jenny y para Espe, si querían complementar también algo en relación al aterrizaje del proyecto en las comunidades. Una parte que fuimos investigando mucho fue ese trabajo de cómo contar opresiones, cómo, con lo que decía Katia, que tocamos tantas emociones, movimos tantas emociones, y cómo encontrar esa forma de contar en el círculo, con el respeto, con la escucha, cuidando mucho las emociones que aflojaron. Fuimos investigando en cada taller una forma diferente. Yo recuerdo en El Salvador, ¿no? Donde traíamos un ejercicio, cómo vincular un ejercicio como fue la adaptación del 1, 2, 3 de Bradford, que lo convertimos en el 1, 2, 3 de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Un nombre que ahí se va a quedar en la memoria de todo el mundo. Muy, muy gracioso, pero como esto de traer y dice, ok, usamos el cuerpo también para contar las opresiones y vincular con los recuerdos, para ir en esa búsqueda de la historia, porque historias son muchas y son todas importantes, pero ¿cuál es la que se puede convertir y trabajar en colectivo para el foro, que sea foreable? Entonces fue este proceso de investigación que nos enriqueció mucho, que yo recuerdo las noches con Clay, ahí pensando, ¿cómo lo vamos a abordar esa vez? Ya viene el día que vamos a contar las opresiones, ¿cómo lo vamos a hacer esta vez en Panamá, en diferentes países? Y cómo traerlo, vincularlo con los derechos, cómo vincularlo con lo que se ha ido contando durante todos los días, esos 8 días del taller. Entonces agradezco mucho ese laboratorio continuo metodológico que nos aportó tantos aprendizajes. Gracias, Jenny. Sí, esto de cómo buscar que la historia personal, reflejar que es una historia colectiva, ¿no? Y cómo la responsabilidad de crear un espacio seguro, donde, como decía Katia, no necesitamos fingir, que podemos ser transparentes, pero también la responsabilidad de que ese espacio sea realmente seguro, ¿no? Cómo albergar esas historias que se cuentan y tener siempre ese foco, que el objetivo es la transformación de esas opresiones, no es quedarnos en el dolor de las opresiones, sino dolor como motor transformador. Entonces, sí, gracias por recordar toda la exploración que tuvimos ahí. Entonces ahora, pues está aquí Areli también acompañándonos, y quería preguntarte, Areli, como la coordinadora, ahora vos vas a decir mejor tu título, directora general de la ICW Latina, ¿qué aprendizajes para vos hubo? ¿Qué descubrimos? ¿Qué nos queda de este encuentro entre redes, ¿no? Que fue el encuentro entre la red de la ICW Latina y la Red Magdalena Internacional? No, gracias, Lorena. De hecho, me emociona mucho porque hace como revivir todas esas vivencias que se hizo desde un primer inicio el proceso. Definitivamente no conocíamos desde la ICW qué era el Teatro de las Oprimidas. Algunas lo conocían y entendía hacia qué mensaje y cómo se construía en la vida de las mujeres. Sin embargo, la ICW lo tomó como un reto en el marco de un proyecto porque queríamos reflejar, como decían las compañeras, realidades que se viven desde las mujeres con VIH, pero que no son pasadas por el cuerpo. Y muchas de esas, yo viví una experiencia muy fuerte que era vivir, que no solamente era compartir lo que yo pensaba, sino aceptar las diferencias de las otras compañeras, y también aceptar de que el diagnóstico, partiendo de lo que es el VIH, no solamente era lo que vivían las mujeres, sino todas sus otras necesidades, y esto fue lo que peleamos mucho con el fondo. Esto ha sido un proyecto único en la región y queda para la historia, porque realmente es un proyecto que trascendió más allá
de lo que tiene que ver con el VIH, y nosotros defendimos un proyecto porque decía, si vamos a hablar de la vida de las mujeres y de la salud de las mujeres, necesitamos que nos vean no solamente desde el punto del diagnóstico, sino como mujeres. Y como mujeres diversas, porque la ICW aglutina esa diversidad de mujeres, por ejemplo, aquí las mujeres indígenas, las mujeres afro, todas estamos en nuestra red, pero no llegamos a abrirnos un poco más y sobre todo a hacer ese trabajo de mandar un mensaje al público a través de el teatro de las oprimidas. Fue un éxito en muchos países. También esto canalizó esas alianzas estratégicas con otros movimientos, reconocer que las mujeres estábamos nada más trabajando el contexto de VIH y no todo lo que pasa por nuestro cuerpo, como es nuestra salud sexual reproductiva, el placer, y el derecho también a tomar nuestras propias decisiones. Y creo que el coordinar con ustedes, el hacer la alianza con Magdalena, también nos llevó a hacer alianzas con otras mujeres de redes de no violencia contra la mujer, de reconocer de que el mensaje podíamos transmitirlo a través de diferentes actoras, y reconocer de que para poder contener la respuesta al VIH y sobre todo ir en el marco de la pandemia del VIH como la pandemia de la violencia, y ahora reconocer que tenemos otras pandemias que es el COVID, que realmente esto nos dejó fortalecidas, y en un momento hacíamos una reflexión que hemos tenido que pasar estos procesos, y si no hubiéramos pasado estos procesos, también ahora mismo que se vive la pandemia, no sabríamos cómo trabajarlo desde el punto de vista emocional. Creo que me emociona mucho oír a Miranda, oír a Mayerlin, que lo tienen en la cabeza como que si lo vivieron ayer, como que si lo vivimos hoy. Ahora mismo ver esa manta que tenés detrás, Lorena, me recuerda muchísimo el ejercicio que hacíamos de esas manos dispuestas al compromiso, dispuestas a hacer el cambio y dispuestas a trabajar enredadas, como decíamos. Realmente fue único. Las chicas salieron del caparazón del VIH y se abrieron a otros temas, incluso a la misma construcción feminista, porque no es que todas las mujeres en la ICW tenemos esa construcción feminista, y reconocimos que para poder hablar de nuestros cuerpos, para poder posesionar los mensajes, necesitamos también trabajar esa construcción feminista, que para mí ha sido también un proceso, un crecimiento en reconocer eso. Y creo que en el marco de la red, que tenemos diversas mujeres con diferentes pensamientos, unas conservadoras, otras menos conservadoras, ha sido todo un debate, y esto fue reflejado con el trabajo que se hizo desde el Teatro de las Oprimidas. Y reconocer el tema que a mí me emocionó mucho era lo ancestral, de dónde veníamos, y que todas teníamos ese algo en común que no podíamos dejar atrás. Y ahora, pensando en eso, pues la ICW se replanteó a partir de eso muchas cosas, como es hacer y zapatear fuertemente el tema de los derechos de todas las mujeres. Que también reconocimos, como decía Mariana, reconocimos que también las mujeres que estábamos trabajando con todo lo que tiene que ver con el VIH, pues también estábamos erradas en algunos temas con las mujeres feministas, las mujeres que trabajan los temas de violencia, y consideramos que eran como muy cerradas para compartir esto, y creo que el Teatro de las Oprimidas logró hacerlo de esa parte y de esta parte, lo que nos ha llevado a posesionarnos con el Consenso de Montevideo, a meternos con coordinación como la Mira que te miro, que trabaja los temas también del monitoreo social. Todo esto nos llevó a ese aprendizaje que hoy se hace fuertemente en nuestra agenda para la abogacía y la incidencia política de los derechos, y que las mujeres no sean vistas solamente desde el punto de vista del diagnóstico,
sino desde el punto de vista de sus otras necesidades, y esto lo defendieron las compañeras en cada presentación que hicieron acompañada de Magdalena. Muchas gracias, Arely. ¿Querés presentarte, que no te presentaste? Sí, perdón, yo soy Arely Cano de Nicaragua y secretaria regional de ISOW Latina, de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH. Disculpa. Estoy emocionada, les cuento, sí, estoy emocionada porque volvernos a ver y hablar de algo que vivimos, el video me trasladó también. Creo que eso es muy bueno porque no nos debemos de olvidar de esos momentos, porque nos lleva a replantear muchas cosas más en el contexto que estamos viviendo, a replantear si realmente estamos trabajando también la salud mental, que creemos que todas estamos en ese estrés, en ese... en el estrés mismo, de la incertidumbre misma de 3 pandemias, porque ahora hablamos de 3 pandemias, que es el VIH, la violencia y ahora el COVID, que refuerza bastante el tema de la violencia en toda la población, pero más específicamente en las mujeres. Y consideramos de que tenemos que hablar de esto y tiene que ser un tema pendiente a desarrollarlo, porque ahora mismo, pre y post pandemia, pues nos queda ver cómo estamos las mujeres, cómo vamos en temas de nuestra salud mental, en la que estamos. Definitivamente las mujeres con VIH estamos en un estrés terrible en el sentido de la incertidumbre, del desabastecimiento de los medicamentos que hay en varios países, casi la mayoría, en uno más que otro, pero se está viviendo el desabastecimiento por el tema de logística, por el tema de reproducción de medicación, y otro por falta de compromiso de los estados, y también la falta de protección social en temas de apoyar a los grupos más vulnerables, en este caso las mujeres, en específico las mujeres con VIH, que la mayoría pues tienen a sus familias a cargo y que hoy pues están viviendo situaciones re difíciles, como es también el COVID y la misma violencia. Y tenemos que revisar cómo lo llevamos, cómo contenemos y cómo nos relacionamos y nos enredamos y nos seguimos enredando de diferentes formas. Gracias. Gracias, Arely. Gracias por traer un poco también de la actualidad, de la urgencia de este momento, de esta tercera pandemia, como decís, que se suma, que una pandemia no desplaza a la otra, sino que la agrava, ¿no? Se van sumando. Y eso hace que la situación sea más difícil, también por nombrar el tema de la salud mental, poder pensarnos como un todo, ¿no? Y no pensar que si la cuestión de la medicación está cubierta, entonces ya está, porque esa es la salud física, es lo que tiene que ver con el diagnóstico, pero ¿qué pasa con la salud mental también, no? Y esto, y poder mirarse también, no solamente desde el diagnóstico, poder salir desde esta cosa de que lo único que somos y lo único que nos define, o lo único que las define es el diagnóstico, sino que no, hay otras luchas, hay una complejidad, y cuando abrimos y salimos del caparazón, como decís, también cómo se viabilizan otras alianzas, y es como súper potente y alegre poder escuchar que hay otras alianzas que surgieron a partir de esta. Yo me acuerdo del comienzo y cómo hicimos el primer taller, antes del taller regional, que hicimos un taller de validación en Guatemala, y estábamos ahí y probando, y escuchando, ¿no? Teniendo como las orejas, 4 o 5 orejas cada una para escuchar si íbamos bien, si no, dónde estábamos errando. Y la desconfianza también, ¿no? Y una desconfianza legítima de decir, bueno, para ponerme en tus manos tengo que ver quién sos, tengo que ver cómo te posicionás, no nos vamos a entregar y no voy a entregar todo este proyecto porque sí, ¿no? Y como, no, pero nosotros queremos aportar la herramienta, pero sí, ok, pero te tengo que conocer. Y me acuerdo cuando terminamos el primer taller de validación, que lo que nos dio como luz verde fue que Arely dijo, que dijiste al cerrar el círculo, decir, bueno, la verdad que sí se pueden poner en nuestros zapatos. Creo que podemos hacer el proyecto juntas. y que fue
bueno, fue a partir de eso que nos lanzamos, teniendo que revisar siempre, pero sintiendo que había una luz verde, confiando y creando estos puentes de solidaridad entre redes que son tan importantes, ¿no? Y ahora, entonces, vamos ahí, nos quedan 2 preguntas para la próxima. Quería invitarte, Merce, como tuviste también una mirada como global de todo lo que fue el proyecto, acompañando, apuntalando, haciendo puentes. ¿Qué es lo que vos registrás como avances, como logros, como también lo que queda para caminar? Entonces, si querés empezar respondiendo y después, pues si alguna otra quiere complementar, ahí vamos. Bueno, yo me llamo Mercedes Álvarez y bueno, tuve la gran oportunidad de acompañar a la ICW Latina en este proyecto que, como decía Arely, fue como muy novedoso y único en el sentido que puso a las mujeres en el centro y no al VIH, ¿verdad? Y que le apostó a construir desde la condición de mujeres y vincular la condición de VIH con la condición de mujeres y que fue pues una lucha muy grande desde antes de que se aprobara el proyecto, una lucha de la ICW y un caminar súper interesante durante esos 3 años que duró el proyecto, del cual esta experiencia de formación, ¿verdad?, de alianza con las Magdalenas fue parte. Entonces, bueno, yo estuve a cargo de la coordinación técnica de los procesos, incluyendo este proceso, y pues estuve desde que fue una idea, ¿verdad?, hasta que se fue desarrollando, y como ustedes mismas decían, desarrollando en un constante movimiento hasta el puro final, ¿verdad?, en un proceso de revisión, un proceso de ir aprendiendo de la misma práctica y puliéndolo. Y pues para mí fue un proceso realmente maravilloso. ¿Qué podría yo, digamos, decir de algunas cosas de avances y logros y haciendo eco también de cosas que ya han dicho? Bueno, para la ICW, pues definitivamente, como decía Arely, Mayer, Katia, Miranda, fue una oportunidad de incursionar en una nueva metodología, en una nueva forma de construir, de hacer las cosas, que precisamente posicionaba al cuerpo en el centro, y a esos cuerpos de mujeres en el centro. Posicionaba y le daba un lugar importante a los afectos y a las emociones en estos procesos, ¿verdad? Como decía Mayer, salirse de esta visión de que los afectos son algo que más bien hay que esconder, sino para darles cabida y valorarlos como parte del proceso de aprendizaje y de transformación. Y también una metodología que posicionaba en el centro la historia, que también lo rescató ahora Arely, las ancestras, ¿verdad? Cómo lo que somos, lo que vivimos, lo que nos pasa, tiene que ver con una historia. Entonces, ese amarre de cuerpos, afectos, historias, con el arte y la creatividad en el centro también, bueno, fueron, siento yo, una experiencia muy novedosa para la ICW, y también muy revolucionaria y muy transformadora por los efectos que también tuvo en las mujeres como personas individuales, en los colectivos también de las mujeres y en la organización de las mujeres, de la red de mujeres con VIH a nivel regional. Y hablando de los cuerpos, yo les quería contar, porque bueno, tuve la gran oportunidad de acompañar también presencialmente algunos procesos y de vivirlos, de sentirlos y de verlos. Entonces, en Costa Rica estuve ahí acompañando a Clea, Andreina, ¿verdad? Y a las compañeras facilitadoras, a Katia, que estaba de formadora en el proceso. Y yo recuerdo, hablando de los cuerpos y de lo poderosa que es la metodología, de una señora que estaba con mucha preocupación, una señora ya que podría andar como entre los 50 tal vez,
tenía mucho miedo de exponer su imagen. Entonces, con el tema de las fotos, ¿verdad? Por dicha, se había trabajado todo el asunto del consentimiento informado y de saber, ¿verdad? Que las mujeres pudieran decir, y eso es importantísimo, ¿verdad? Siempre de trabajarlo, cómo quieren que se maneje su imagen, si están dispuestas a que se comparta o no. Ella fue muy insistente, ¿verdad? Y aunque al principio, pues, se le dijo claramente, no, si no querés, no, ¿verdad? Se tiene cuidado con tus fotos y no van a salir, ¿verdad? En ningún lado. Pero estaba con mucho temor porque precisamente había una experiencia muy dura de discriminación y un temor muy fuerte que su familia la fuera a rechazar. Entonces, este temor siempre estuvo, ¿verdad? Y a la hora de hacer la obra, que ya era un momento final donde las mujeres estaban y ella también re emocionada construyendo, ella al principio dijo, no, yo no salgo en la obra, menos que había que presentarlo ante otra gente, ¿verdad? De afuera. Pero en la medida en que la obra se fue construyendo, ya no aguantó y ella dijo, quiero salir, pero yo no puedo, o sea, no puedo salir, no se me puede reconocer en la cara. Ya sé, yo me pongo, salgo de vecina, me pongo un trapo, ¿verdad? En la cara solo se me ven los ojos, pero yo puedo ir y puedo actuar. Ok, perfecto. Entonces ya ella quiso ponerse en el escenario, y lo hizo de una forma en la que buscó cómo se sentía cómoda y decidió cómo se sentía cómoda ahí. Fue, y ya a la hora de presentar la obra, bueno, estuvo con el coso ese que se puso en la cabeza, en la tela, y al final se la quitó. Al final se quitó la tela y con una comodidad, una tranquilidad, y además participó, ¿verdad? Verbalmente también en la discusión que hubo. Entonces, esa era una historia que les quería contar porque muestra también la potencia de la metodología y la potencia de darle un lugar al cuerpo en estos procesos y las transformaciones que logra incluso en 9 días, ¿verdad? Más todo lo otro que viene después. Y bueno, en el caso de Bolivia, que también ahí estuve, ¿verdad? Con Caro, con Nora, con las compañeras de la ICW, las facilitadoras, que fue un proceso hermosísimo. Yo decía, ¿cómo es esto, verdad? Porque hay que verlo para darse cuenta de esa potencia, de cómo los cuerpos llegaron tiesos. Y claro, más tiesos todavía, porque cuando una llega a algo nuevo que no conoce y la ponen a hacer cosas que no está acostumbrada, se entiesa, ¿verdad? Entonces, estaban muy tiesos y con mucha dificultad de participar, con una timidez muy grande, y al final había que pararlas. O sea, en esa construcción de la obra, no solo la soltura de los cuerpos, sino la soltura de la creatividad, de que más bien eran demasiadas ideas, de que se apropiaron de todo, de que entre ellas mismas, también el colectivo, o sea, el colectivo que se logra armar y la sensación de tejido entre las compañeras con estas metodologías. Entonces, bueno, esas dos historias, así rapidito y mencionar, entonces precisamente relacionado con esto que decía de cómo aporta la construcción del colectivo, siento que este proceso realmente ayudó muchísimo a fortalecer la red. ¿Por qué? Porque se le apostó, y bueno, es una apuesta que venía desde el planteamiento del proyecto, a que no se podía hacer un proyecto que buscara avanzar en los derechos de las mujeres con VIH si no se trabajaba en los niveles comunitarios y con las mujeres a nivel comunitario. Y si no se reconocían también las diversidades dentro de las mujeres con VIH, y por algo se intencionó también la participación de mujeres indígenas, la participación de mujeres garífunas, ¿verdad? La participación, como decía Miranda, de las mujeres negras, y los procesos, de estos procesos permitieron también visibilizar esas realidades específicas y fortalecer la red desde un reconocimiento de la diversidad. Fortaleció la red también porque fortaleció liderazgos, porque, y eso fue algo nuevo que se aportó y se construyó durante el proceso. El proceso estaba planeado, ¿verdad? O pensado para fortalecer facilitadoras
de grupos en comunidades. Pero al plantear este trabajo conjunto entre facilitadoras y que también el proceso en las comunidades de alguna manera implicara acompañamiento de las compañeras, o sea, un proceso colectivo más allá del taller de 9 días, sino que se sostuvo por más tiempo, y esto fortaleció a las facilitadoras también, no solo en la metodología, sino en su posicionamiento y en su liderazgo en la red. Entonces, varias de las mujeres facilitadoras que se formaron en estos procesos, después estuvieron en procesos de incidencia política, donde tenían que tomar la palabra en otros espacios con mucho más fuerza. Entonces, ya eran más los liderazgos a nivel país, y eso es algo importantísimo. También se fortaleció el tejido entre los movimientos y redes de mujeres. Y bueno, aquí estamos viendo directamente el tejido entre 2 redes de mujeres que lograron conectarse, no sin desafíos, como lo han mencionado, no sin tener que ponerse a veces límites, a veces con dificultad para entenderse, a veces con enojos, ¿verdad? Y con desconfianzas, pero cómo se fue tejiendo esa confianza y cómo este proceso fue permitiendo que las mujeres que estuvimos, porque me meto, que estuvimos vinculadas en este proceso, nos vimos movidas como mujeres. Nos vimos interpeladas en el encuentro con otras mujeres diferentes. Y siento que eso a todas nos fortalece políticamente, y que el movimiento de mujeres y feministas con este tipo de experiencias se fortalece en la región. Y es algo que en estos días, con el avance de los fundamentalismos, con el avance de los conservadurismos y de los movimientos antiderechos, es importantísimo. Porque necesitamos más redes entre nosotras. Pero las redes no se construyen nada más porque decimos, hey, queremos trabajar juntas o vamos a trabajar. Se construyen así, haciendo juntas, sintiéndonos y pasando por todos esos procesos como los que se dieron. Fortalecimiento de liderazgo, fortalecimiento de redes, fortalecimiento del movimiento. Para las Magdalenas ya ustedes han dicho, ¿verdad? Cómo también este proceso les permitió a las Magdalenas fortalecerse. Y bueno, dentro de algunos desafíos que podría mencionar, la continuidad de los procesos. Yo siento que esto fue algo tan hermoso. Fueron como semillitas que se sembraron y que empezaron a surgir en diferentes comunidades. Y las mujeres en muchos lados muy enganchadas. Pero sí hace falta, digamos, poder pensar en seguimiento. Yo no creo que del todo se pierda, ¿verdad? Porque no se pierde los procesos y lo que dejan. Pero sí habría posibilidad de que el bosque siguiera creciendo con esas semillas hermosas, ¿verdad? Si logramos darle algún seguimiento. Esto pasa también por movilizar, como decía un día estos Areli, también recursos para este seguimiento. Y otra cosa que pensaba es, hablando del desafío del contexto de la pandemia, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, en contextos en que no podemos encontrarnos presencialmente, para reinventar, bueno, no sé si en esto que habrá el Festival de las Magdalenas estarán también, no sé, pensando en algo de estos, pero ¿qué se hace en un contexto así? ¿Y cómo se puede usar la creatividad cuando no nos podemos encontrar presencialmente para no perder la potencialidad? Y por último, que yo creo que ya me pasé de tiempo, pero yo quería recordar a 2 compañeras que yo estoy muy emocionada, realmente estoy re emocionada desde el puro inicio. Y hay 2 compañeras que estuvieron en estos procesos y que ya no están. Una es Justa, que nos acompañó en el primer taller regional de formadores y que también estuvo incluso en el previo, en el que fue más como de validación previa a este taller. Y precisamente es una mujer indígena que nos posicionó también con su presencia, con sus participaciones en la realidad de las mujeres indígenas, y nos posiciona también con su partida temprana, esta realidad, ¿verdad?, que se afronta y las consecuencias de la opresión, pero también que nos inspire para seguir caminando. Y también a Nolvia, que la teníamos hablando en el video, y hablando de sus sueños, de que esto se fuera por todas las comunidades. La compañera Garífuna, que estuvo en Honduras, ahí está Esperanza, sí, que la tuvo de cerca, que construyó con ella, y las quería traer porque realmente nos permiten ver una realidad muy dura,
pero al mismo tiempo yo siento que aquí están, ¿verdad? Como que nos están acompañando en este proceso de encuentro y que nos sigan inspirando. Eso. Gracias, Merce. Sí. Gracias por traerlas a la memoria, también por tomar conciencia que no es casual, que fue una compañera indígena y una compañera garífuna las que se vieron nuevamente más violentadas por este sistema perverso. Entonces, también tenerlo presente. Bien. No sé si, Arely, vos querías sumar algo más en relación a la incidencia política a través del proyecto. Y gracias, Marce, por hacer mención de las dos compañeras que realmente fue bastante fuerte para nosotras porque lo vivimos, compartimos con ellas y es por eso es por esa razón que ICW existe, es por esa razón que necesitamos seguir construyendo, necesitamos seguir como aliadas, necesitamos buscar estas mejores condiciones a través de diferentes formas que podamos llegar a las mujeres, pero sobre todo de hacer cambios en las políticas públicas, cambios también personal, porque digamos que esta dinámica de trabajo que tuvimos con la Magdalena también hizo cambio a nivel personal en cada una de nosotras. Igual hubieron cambios en las personas que recibían el mensaje de una forma de reconocer que pues hay un tema pendiente con las mujeres, en específico las mujeres con VIH, y que todavía pues no seguimos siendo reflejadas ni en las políticas públicas. Si bien es cierto, se habla de la igualdad de género en los países, pero eso no significa que haya esa igualdad desde el punto de vista de la inclusión o desde el punto de vista de reconocer las necesidades de las mujeres. El Teatro de la Magdalena creó esos niveles de condiciones para que pudiera haber empoderamiento desde nuestras bases y que ellas pudieran hacer algo así en ciencia política pensando no en sus derechos. Así, este proyecto fue reconocido, tuvimos una carta del valor a ese trabajo que hicimos. Así que, y ese trabajo que hicimos, pues no lo hicimos sola, lo hicimos con muchas personas, incluyéndolas a ustedes. Genial. Quería invitar a Cle y a Caro a que se presenten y también nos cuenten un poco desde su mirada toda esta experiencia que tuvimos en la colaboración con la ICW en este proyecto continental. ¿Qué es lo que aportó a la Red Magdalena? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Echeverría, soy Magdalena, participo activamente en la Red Magdalena Internacional, en las Magdalenas de Pura Praxis acá en Buenos Aires y unas Magdalenas incipientes por Escobar. Pensando un poco, ayer hablábamos con Cle acerca del impacto que este proyecto tuvo en la Red Magdalena y la verdad es que son todos aspectos y cosas positivas. Y tratando de ordenarlas, podemos pensar que uno de los grandes impactos que tuvo fue el fortalecimiento de nuestra identidad como Magdalenas y como red. Una identidad que venimos construyendo y creando y transitando en estos 10 años que tenemos como red, donde la identidad la construimos a través no solamente de la palabra y del diálogo continuo, sino también desde el hacer y desde nuestras acciones estéticas y políticas. Y en este proyecto, esa construcción del proyecto en sí misma nos fortaleció y nos inspiró en esto de poder generar juntas a través del hacer. Que ese diálogo y esa reflexión continua del armado de un proyecto, del armado de un proceso de multiplicación, fue a partir del hacer, colocando nuestros cuerpos en el centro de escena. Cosa que en la Red Magdalena esto desde el principio se planteó y este proyecto viene a fortalecer y a confirmar esto, ¿no? El cuerpo en el centro de la escena para justamente trabajar y luchar contra todos los distintos dispositivos colonizadores sobre nuestro cuerpo como primer punto de partida de lucha. Y lo otro también que el proyecto viene a tener un gran impacto positivo en nuestra identidad es esto de confirmar y volver a confirmar que la diversidad y la especificidad nos fortalece como Red Magdalena. Es decir, que las múltiples miradas, las múltiples voces
en realidad no generan quiebres o diferencias, sino todo lo contrario, que la diversidad llega para ser celebrada y para fortalecernos como red, para poder incluso profundizar en esas especificidades, para profundizar y potenciarnos en las estrategias de luchas que llevamos también. Entonces poder respetar la diversidad, poder respetar la especificidad, que en la historia nuestra como red también tuvo distintos momentos de puntos de inflexión, y el proyecto lo viene a confirmar en esto de celebrar esa diversidad, esa especificidad, entendiéndola como inspiradora y como fortaleza, ¿no? Y también el proyecto como red, el proyecto Hacia la Red, también creo que nos acercó a este sueño que llevamos siempre adelante de decir que luchamos, creamos, producimos nuestros saberes y nuestros hechos teatrales para alcanzar una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad donde las estructuras de poder se cuestionan, donde nos colocamos en el centro, donde las opresiones que vivenciamos son cuestionadas, son visibilizadas, son nombradas, para justamente después poder accionar en consecuencia. Así que desde la identidad creo que el proyecto nos fortaleció muchísimo como red. También pensamos en otros aspectos. Le paso la palabra a Cle para otros aspectos que vimos que nos había sumado como red. Gracias, Caro. Hola a todas, a todos. Bueno, soy Clelia, soy Magdalena, estuve acompañando el proceso del proyecto como referente metodológica. Y bueno, para sumar también en los aportes a la red, pensamos en tanto aporte metodológico, ¿no? Fortaleció una perspectiva de trabajo que veníamos sosteniendo, pero que se reafirmó en esta polifonía de voces, en esta multiplicidad de miradas, de experiencias, de historias, construyendo juntas, en constante revisión, autocrítica, como nombraba Mariana, reconociendo nuestras diversidades, pero también poniendo el cuerpo en el centro, como decía Caro. Y solamente también como para sumar que fue un momento de oportunidad para tomar la base de investigación propia Magdalena, que es el laboratorio. Y entonces simultáneamente estábamos desarrollando una metodología específica para una problemática específica, pero a la vez revisando el laboratorio Magdalena, ¿no? Entonces era ese desgajar, ese hilvanar fino, tomar cada acto del laboratorio, cada juego, cada ejercicio, preguntarle, pasándolo por el cuerpo también, ¿no? Porque teníamos como, nuestra manera de reflexionar, ¿no? Como todo el tiempo colocándonos en el cuerpo y viviéndolo y preguntándonos, ¿para qué? ¿Cuáles son los temas? ¿Hacia qué nos invita a investigar? Y eso nos dio muchas preguntas y nos dio pistas para lo que después fue un seminario. Un seminario fue en septiembre, ¿no? Del 2018, en Río de Janeiro, donde un montón de Magdalenas también, nos juntamos y trajimos todas estas preguntas que fue a partir de un poco de este proyecto, ¿no? También, quería sumar como un aporte, sabernos constructoras de conocimiento, ¿no? Generadoras de saberes en el campo del arte y en la cultura. Entonces pensaba que, nosotras, las locas, las raras, las con diagnóstico, las brujas, las oprimidas, las que menos valen, sí, somos nosotras las que generamos una metodología, las que hay un documental, hay obras de teatro foro, con cantos, con poesía, no como una compañera siempre dice justicia epistémica, sí, justicia, ¿no? Hay justicia que
que nos pongamos en el centro y sepamos que somos creadoras y generadoras de saberes. Hay, como decía Jenny, ¿no? Noches y noches pensando y replanteándonos y revisando y buscándole respuestas. Todo eso está en documentos, todo eso está sistematizado, pronto a compartir también en un libro que escribió Bárbara Santos, ¿no? Como, bueno, todo eso está, todo es un aporte a la Red Magdalena, a las redes aliadas, y a la transformación de las opresiones que vivimos. Justamente tomando un poco lo que decía Mercedes y Areli, de que la Red Magdalena también se vio fortalecida en esta alianza, ¿no? En esta alianza política y estética, alianza que además potenció alianzas con redes, no solamente con otros grupos, sino con redes de mujeres. Y esta alianza también inspiró y generó otras alianzas en otros ámbitos. Habíamos pensado con Cle mencionar muy brevemente como algunos ejemplos concretos de acciones concretas, porque las alianzas que se generaron después del proyecto tuvieron distintas dimensiones y distintas repercusiones. Por ejemplo, algo muy concreto fueron alianzas pequeñas que se hicieron para crear y compartir la metodología, cómo se había reflexionado acerca de la metodología y cómo se había llevado adelante desde lo metodológico, y entonces hubo varios encuentros regionales, como por ejemplo las Magdalenas Pura Praxis en Buenos Aires juntándose con Rosario, en esta generosidad de poder ver esta creatividad y esta multiplicación, cómo se llevó adelante. Después pensando en alianzas que van hacia la afuera de la Red Magdalena, poder en distintos territorios locales generar alianzas, como por ejemplo en Buenos Aires, poder llevar adelante el documental con una intervención estética de distintas dinámicas antes del documental, en el Hospital Piñeiro, en conjunto con la red de personas que viven con el diagnóstico en Buenos Aires. Entonces, fueron generando nuevas alianzas, en realidad inspiradas y generadas a partir del proyecto. Y después, si pensamos en algo más macro, también podemos pensar en por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos en Bolivia, donde nos convoca una de las compañeras en Bolivia, en la sede de Cochabamba, nos convoca para justamente replicar la experiencia Magdalena en el movimiento Ni Una Menos en Bolivia. Y esa necesidad y ese deseo surgió a partir del proyecto que se había replicado en Bolivia. Y también pensándolo todavía más macro, en pensar en estas multiplicaciones creativas que inspiran a la construcción, no solamente a articular con otras redes, sino a crear otras redes en sí mismas. Ahí me parecería interesante, Mariana, si nos querés compartir la experiencia inspirada en el proyecto que hace la Red de Patagonia, ¿te parece? En esto de las alianzas y las inspiraciones, como, bueno, nosotras desde Magdalenas Puerto Madryn veníamos soñando un proyecto de multiplicación. Contarles que Puerto Madryn es como una ciudad de la Patagonia Argentina, muy, muy al sur, y en donde como Magdalenas Puerto Madryn éramos como el último grupo de Magdalenas de más abajo del mapa, y nos encontrábamos como muy solitas, y esta conexión internacional, pero acá como en nuestro territorio, había como esa necesidad de compartir y de encontrarnos en red territorialmente, y fue para nosotras una gran inspiración participar de este proyecto, porque fue un poco la base con la cual empezamos. Bueno, ya habíamos comenzado con el proyecto de multiplicación Magdalenas Patagonia, pero la inspiración del trabajo en red que se realizó en 11 países paralelamente en América Latina y el Caribe, la construcción de la guía metodológica específicamente, y el acompañamiento virtual, porque ahora estamos acompañándonos virtualmente por una cuestión de pandemia, pero para el proyecto también no podíamos viajar una vez por semana a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Bolivia. Entonces hubo los talleres presenciales, y después estuvimos durante un año o más, incluso más, porque ya fuera de proyecto formalmente nos seguimos acompañando virtualmente con las formadoras locales. En toda la parte metodológica, inspiró muchísimo a cómo se viene desarrollando
este proyecto de multiplicación Magdalenas Patagonia, en donde de alguna manera nos robamos, con amor, robamos, decimos el chiste, pero nos inspiramos de este proyecto para viajar a diferentes ciudades de la Patagonia, compartir el laboratorio en Magdalena con compañeras locales y luego acompañar virtualmente y también presencialmente. Ahora nos encontramos en el 4º año de este proyecto de multiplicación, donde hemos vuelto a los grupos que se han conformado, donde hemos intentado que... Una de las cosas más importantes, creo yo, es salir de este lugar de hacemos un laboratorio y nos vamos. No, vamos a hacer un laboratorio en donde generamos un compromiso de participación y de continuidad con las compañeras locales y de articulación con los movimientos feministas locales también y con las luchas locales por los derechos humanos en general, los derechos de las mujeres y las diversidades específicamente. Entonces, fue una inspiración que se transformó, que nos trajimos y que compartimos y que hoy en día podemos decir que es uno de los fundantes de la Red Magdalenas Patagonia. También esto, la guía metodológica, la inspiración en poder escribir una guía en donde describimos los ejercicios, las multiplicaciones creativas de cada uno de esos ejercicios, y los apuntes metodológicos para que las compañeras que están en la localidad puedan continuar trabajando y profundizando con sus grupos, siempre respetando el contexto y la particularidad de cada uno de sus grupos, de cada uno de los lugares. No pretendemos homogeneizar y que todas hagamos lo mismo de la misma manera, pero sí acompañarnos metodológicamente para seguir profundizando. Así que... Y también en toda la parte, esto quería contar, toda la parte que trabajamos sobre el cuerpo y la sexualidad, porque trabajamos muchísimo en adaptación de los ejercicios para específicamente trabajar nuestra sexualidad, nuestro derecho al placer, nuestros derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. También eso fue una gran inspiración para un taller que tenemos Magdalenas Puerto Madryn que se llama Sexualidad, Teatro de las Oprimidas, y para otro taller que pudimos multiplicar en otros países del mundo, que en combinación con otros compañeros, que se llamó Pedagogías Queer y Teatro de las Oprimidas. Así que el alcance trasciende las fronteras, trasciende lo particular del Teatro de las Oprimidas y llegó a muchísimos lugares y compañeras. Gracias. Muchas gracias por compartir ahí todos los impactos. Me doy cuenta que le dije a todas que se presenten y no me presenté. Yo soy Lore. Yo soy Lore Magdalena, parte de la Red Magdalena Internacional, de Metoca, fui la que coordinó por parte de la Red Magdalena este proyecto, toda la parte de la metodología. Y bueno, estoy que exploto de emociones con todo esto que venimos hablando. Agregar a esto de los impactos, que en este descubrir la potencia del trabajo en las especificidades, empezamos hace casi un año también, desde las Magdalenas de Metoca, un trabajo con la colectiva Mujeres con Capacidad de Soñar a Colores, una colectiva de mujeres con discapacidad, y esto el trabajo con la ICWE Latina nos dio como muchas pistas sobre cómo hacer esta alianza, cómo aportar la metodología para el protagonismo de las mujeres con la especificidad en la que viven. Entonces es otro de los impactos del que pronto también vamos a compartir la experiencia. Entonces, bueno, vamos a ir pasando a las preguntas y vamos a ir cerrando pronto porque nos quedaríamos acá 3 días, pero el fin de semana es para otras cosas además de estar en el Zoom. Así que vamos a compartir una pregunta que nos hicieron, tal vez es más para las compas de ICW a contestar, que es si podríamos hablar un poco más, dar ejemplos de cuáles son esas decisiones médicas, esas decisiones que se aterrizan específicamente en los cuerpos de las mujeres con VIH y que intentan controlar, que se imponen sobre estos cuerpos femeninos. ¿Qué impacto tienen esas decisiones que se toman? Un ejemplo palpable
es cuando esterilizan a nuestras compañeras para que no tener hijos sin su consentimiento, o cuando las esterilizan bajo coerción, le dicen cosas como no debes tener hijos, pueden nacer infectados, te vas a enfermar si tienes más hijos. También es cuando te dicen no debes casarte porque si te casas vas a andar por ahí regando el virus. Cosas como esa, ¿verdad? Que afectan realmente nuestra sexualidad y que afectan nuestro cuerpo. ¿Hay alguna otra cosa que quieran mencionar en cuanto a estas decisiones médicas sobre los cuerpos femeninos de las mujeres con diagnóstico? Sí, una de las cosas que lo vivimos muy fuerte fue el caso de Justa. Definitivamente nos dimos cuenta todo el problema, ¿no? Por la misma situación que se vivía. Sin embargo, ella estaba en su última fase del cáncer y esos últimos días que pasó en el taller para ella, yo estuve hablando con ella y ella decía que si bien es cierto, ella estaba enferma físicamente, pero que emocionalmente se sentía tan bien por estar compartiendo con muchas mujeres diversas de otros países, de otros lugares. Y creo que a veces estamos pasando por situaciones como el ejemplo que le pongo, pero cuando hablamos de el estar en una red y el estar organizada y el estar viviendo procesos como estos nos hace menos una carga, ¿no? De estrés. Gracias, Arely. Miranda va a responder a una última pregunta que nombraste la cosificación desde el sistema de salud. Si nos podrías dar un ejemplo de qué significa esa cosificación del sistema de salud. Nos cosifican cuando buscamos asistencia médica y no tenemos un nombre, sino que somos un número de un expediente. Y fue algo que exploramos en el encuentro regional, donde somos un número de un expediente, somos siguientes, somos pase, somos cualquier cosa menos una mujer con un nombre. Gracias. Sí, hicimos toda una exploración con llamarnos por números, ¿no? Bien, entonces vamos a ir cerrando. Queremos agradecer a Claudia Simone, a Viviana Pineda, a Marce, a Mariana Iácono, a Benita, a Wendy, que alguna siga, que nos están acompañando, a Polina, Marian Luján, a Rachel Nacimiento, a Verónica Russo, a Elena, a Magdas Migran, a Colectivo Magdalena Anastasia, Elena es mi mamá, lo tengo que decir, Magdalena Mía, Colectiva Yocomila, Raquel, Manine, Ruth Linares, Fabiola Ischel, María Isabel Marías Dubrasiu, presente, Perla Isabel, María Isabel Monteiro, Joselia Trinidade, Silvia Delicia, Toya de Magdalena de Guinea-Bissau, Tutuca del Monte desde Puerto Madryn, Soledad Gorostiaga, Juliana, JF, Lilian Rudolf, Miriam Bernaola, San, Fanny Campos, Marian Luján, Ruth Mamani, Celia Laureano, Patricia Hernández, Mariara Carvalho, Adi Cabello y Luna Pam. Muchas gracias por estar acá con nosotras, por acompañarnos, por hacernos saber que no estamos solas, que estamos acompañadas. Gracias a todas, gracias Miranda, gracias Clay, gracias Caro, gracias Mayerlin, gracias Merce, gracias Jenny, gracias Esperanza, gracias Mariana, gracias Katia, gracias Arely, gracias Tania, gracias Gandarí. Tania y Gandarí estuvieron en la parte técnica, hicieron posible esta transmisión. Les agradezco muchísimo por hoy y por todo el camino recorrido. Muchas gracias. Cerramos, abramos micrófonos si queremos, saludamos. Besos a todas. Muchas gracias. Gracias. Abrazos. Buenas tardes a todas. Chao. Un gusto, gracias.